Buenas tardes amigos, agradeciendo como siempre su sintonía. Este jueves 17 de junio, Dios de Espina, un servidor Manuel Jiménez, ya estamos con ustedes para llevarle una nueva entrega de Propuesta de la Noche por Digital 15, donde vamos a abordar los principales hechos de interés noticioso que han acontecido tanto en el país como en el resto del mundo en las últimas horas. Manuel Reyes estará con su acostumbrado resumen deportivo. Vamos a ver de inmediato cómo están las temperaturas, porque lo cierto es que el calor sigue sofocante, particularmente en el Gran Santo Domingo, pero hay reporte también del interior del país que las temperaturas igualmente están muy altas. Así que vamos a ver el reporte que nos ofrece la Oficina Nacional de Meteorología, porque para este fin de semana ya se están anticipando la presencia de lluvias a consecuencia de fenómenos atmosféricos que estarán interactuando sobre el territorio nacional. Don Diógenes, buenas tardes, ¿qué tal? Hola Manuel y hola a toda la teleaudiencia que cada día tenemos la fortuna de que estén aquí en Propuesta de la Noche. Bueno, mira, el segundo apagón de Internet se registró hoy, apenas en menos de 2 meses de haber registrado un primero. En esta ocasión, bancos comerciales, líneas aéreas con oficina central en los Estados Unidos, el servicio postal, bolsa de valores en Europa, todo fue afectado por esta interrupción en el servicio de Internet, que igualmente afectó varios sitios web que sirven de autopista en el servicio de Internet a otras plataformas en diversas partes del mundo. Y lo cierto es que ya esto es preocupante, Diógenes, porque en un mundo como el actual, un mundo totalmente virtual, no totalmente, pero sí en un gran porcentaje, las actividades esenciales a nivel mundial, todas se realizan de manera virtual. Y entonces estos apagones en el servicio de Internet que ya está afectando al mundo, no zonas geográficas ni países en específico, sino diversos continentes, como es el caso de Europa, América Latina y América del Norte, Asia igualmente afectada por esta interrupción. Esto preocupa porque uno se traslada, por ejemplo, a escenarios que uno ha visto solamente en películas, cómo se paraliza el mundo y cómo se afecta todo, absolutamente todo, por un apagón de Internet. Y entonces vuelvo y repito que ya esto es una cuestión preocupante. Se está hablando que este apagón se prolongó por aproximadamente 1 hora, pero en esa hora todos esos servicios fueron afectados, incluyendo, vuelvo y repito, personas que estaban haciendo reservaciones de vuelos, y eso le afectó porque el apagón igualmente interrumpió los servicios de líneas aéreas con oficinas centrales en los Estados Unidos. Y lo damos a conocer porque es un tema de interés, Diógenes, de bastante interés, ¿verdad? Manuel, el efecto que tendría un apagón digital general, eso todavía la sociedad no tiene forma como medirlo, pero eso sería realmente catastrófico. Lo que estamos señalando ahora son apagones digitales, digamos, sectoriales, pero un apagón digital general, mundial, sería algo verdaderamente catastrófico porque todo hoy día, todo gira en torno a la red, en torno a la Internet. Entonces, si eso se afecta en términos general, el colapso sería catastrófico para toda la población. No hay forma de revertir eso, Manuel, en caso de que ocurra. No, y más aún lo que ha impuesto la pandemia a nivel mundial. Bueno, uno de los temas prioritarios en la agenda que abordaron ayer los presidentes Joe Biden de Estados Unidos y Vladimir Putin de Rusia fue precisamente el tema de ciberseguridad. Es un tema vital porque los propios Estados Unidos se han quejado varias veces de incursiones de hackers a su sistema bancario, pero no un sistema bancario comercial. Estamos hablando de la Reserva Federal, que ha sido hackeada, y Estados Unidos dice que han sido hackers rusos los que han intervenido en esto. Es decir, que el tema de ciberseguridad, junto con el desarrollo tecnológico que ha tenido el mundo ya en estas últimas décadas,
es fundamental para lograr la seguridad del servicio de Internet, porque como tú dices, un apagón de Internet a nivel mundial sería una cosa inimaginable. Si uno no se lo imagina, las consecuencias que esto tendría. Vuelvo y te repito, se ha visto en películas, pero lo peor es verlo en la realidad, ¿verdad? Así es, así Mira, es. ya se está ventilando el juicio en materia de medida de coerción a los inculpados en el fraude a la Lotería Nacional. Y la limitante es que la prensa no tiene acceso. La prensa no tiene acceso a solicitud de los abogados de la defensa del antiguo administrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichel Dichen, y del presidente de la Federación Nacional de Bancas de Loterías. Ellos dijeron que no querían que la prensa estuviese presente mientras se ventilara este proceso y sencillamente ni la prensa está presente ni tampoco se puede transmitir en vivo como han sucedido, por ejemplo, con el más reciente caso que es el de la Operación Pulpo, que eso se llevó por televisión a todo el país. Pero los abogados que han estado participando en el proceso han estado saliendo y en esas salidas conversan con los periodistas y ofrecen algunas informaciones. Por ejemplo, se informó que el Ministerio Público decidió flexibilizar la solicitud de medida de coerción contra otros 4 implicados en esta alegada mafia de la Lotería Nacional, por lo que serían 6 los imputados para los que se estaría pidiendo arresto domiciliario. Esta información lo ofreció el abogado Emmanuel Rosario, quien mencionó que en el grupo para el que piden arresto domiciliario están incluidos Valentina Rosario, que es la locutora, la que canta Los Bolos, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio y el invidente Miguel Mejía, así como el chofer Rafael Mesa. Hay que recordar que ayer la directora de persecución del Ministerio Público, Jenny Berenice Reynoso, dijo que el Ministerio Público podía tomar en consideración al momento de solicitar sanciones a los imputados que colaboren en el proceso, es decir, que colaboren con el Ministerio Público en este proceso. La actitud del Ministerio Público es diferente contra el antiguo administrador de la lotería, de Maisichel Dinchen, y contra el expresidente de la Federación Nacional de Bancas de Loterías, a quienes acusa de ser los principales implicados en este hecho, es decir, de ser los líderes de este entramado mafioso que, de acuerdo a publicaciones de prensa, había costado a bancas de loterías, a bancas privadas de lotería, entre 150 y 500 millones de pesos con esta acción fraudulenta que se verificó el pasado 1 de mayo, Diógenes. Manuel, y este tema del caso de la Operación 13 va en serio, va en serio. Tú recuerdas que en principio era Luis Dicen quien se estaba querellando en contra de un grupo de personas que se entiende y que él De ello entendía era notificó una querella ante la Procuraduría General de la República. exactamente, él inició una acción legal en contra de un grupo de personas y ahora él está diciendo que todo se ha revertido y que él que fue a buscar legalidad a la justicia ahora es el principal implicado. Entonces, Manuel, me da la impresión de que él quiso jugar un poco, que él quiso jugar un poco con todo este proceso queriendo salirse a través de acusación a terceros para que entonces a él lo dejaran fuera. Pero esas personas a las que él imputaba en principio fueron las mismas que dijeron todo lo que hasta ahora se conoce. E incluso esa parte a la que ayer hacíamos referencia, de que previo a la llegada de Dicen a la dirección de la lotería, ya se estaba en negociación y en el montaje para eso que se desarrolló el 1 de mayo, ese fraude en el que supuestamente
se esquilmaron alrededor de 500 millones de pesos, es decir, antes de llegar. Entonces, esas personas a las que él estaba imputando fueron las que respondieron imputándolo a él, y así andan las cosas en este caso de la Operación 13. Sí. Mira, Diógenes, vamos a hacer una breve pausa para irnos a la Oficina Nacional de Meteorología para conocer las proyecciones del tiempo. Así que adelante. Buenas tardes. Algunos chubascos de corta duración hacia el interior del país, aproximación de una onda tropical, incrementarán las precipitaciones sobre diferentes regiones del territorio nacional. Circulación anticiclónica y ligera partícula de polvo sahariano siguen limitando la presencia de precipitaciones significativas sobre gran parte del territorio nacional. No obstante, los efectos generados por el viento del este-sureste, los cuales en ocasiones arrastran algunos campos nubosos hacia localidades puntuales del territorio dominicano, podrían producir al final de la tarde y primeras horas de la noche aislados chubascos y tronadas distanciadas sobre algunos sectores del sureste, la cordillera central y la zona fronteriza. Para mañana viernes se pronostica que continúen disminuyendo las concentraciones de polvo sahariano, así como el debilitamiento del sistema de circulación anticiclónica, permitiendo que la aproximación de una onda tropical favorezca los valores de humedad sobre algunas regiones del territorio nacional, generando ocasionales nublados con aguaceros que podrían ser moderados localmente, tormentas eléctricas y aisladas ráfagas de viento hacia las regiones del sureste, incluyendo el Gran Santo Domingo, noreste, suroeste y la cordillera central. La UNAMED observa una área de aguaceros y tormentas eléctricas sobre el suroeste del Golfo de México, con probabilidad alta de 90% para desarrollarse en un ciclón tropical durante las próximas 48 horas. Este sistema, por su posición, distancia y movimiento, no presenta peligro para la República Dominicana. La sensación térmica calurosa durante el día debido al viento del este-sureste y la época del año. En tal sentido, recomendamos ingerir suficiente agua, vestir ropa ligera, preferiblemente de colores claros, no exponerse a la radiación solar por un tiempo prolongado desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Desde la Oficina Nacional de Meteorología les informó Karina Soto. Bueno, gracias Karina Soto por este reporte sobre las condiciones del tiempo. Diógenes, es inevitable el alza en el precio del pan. Ayer la Federación de Productores de la Harina estuvo aclarando de que no, de que el aumento no iba, pero en el día de hoy el ministro de Agricultura, Liber Cruz, dice que es inevitable el alza, aunque no en la proporción que se estuvo anticipando en el día de ayer, que era un aumento de 5 pesos, es decir, llevarlo a 10 pesos la unidad de pan. Lo que dice el ministro es que sí, que es inevitable que se produzca esta alza porque los costos de la materia prima, particularmente que intervienen en la fabricación del pan, están aumentando en los mercados internacionales. Y ciertamente es así. El costo del trigo, del maíz, de la soya, todos ha estado en aumento en los mercados internacionales y es verdad. Lo que me extraña es que al mismo tiempo que él reconoce que hay un factor externo que está gravitando sobre la posible alza en el precio del pan, diga que hay personas, dice él, hay grupos de personas que están conspirando para hacerle daño al gobierno del presidente Luis Abinader. Claro, él no dice cuáles son esas personas ni esos grupos de personas, pero es una situación que el gobierno no puede estar ausente. Sí, es una situación que ya se ha anticipado de manera reiterada. Es decir, hay una escalada de aumento de precios en todos los costos de la materia prima a nivel mundial y es una situación que se está verificando a nivel mundial. Él dice que el ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, ha estado en conversaciones intensas con los productores de pan, pero ya resulta inevitable. No dijo la fecha cuando se produciría este aumento, pero estuve viendo hoy en un diario local de que se estaría vendiendo 2 panes por 15 pesos. Es decir, 2 panes por 15 pesos. Y, pero
ya el ministro de Agricultura, te repito, ha dicho que sí, que es inevitable un alza en el precio del pan. Pero a veces, Manuel, uno no entiende cómo se están manejando los temas. Porque tú recuerdas que esto surgió el lunes, de que se iba a producir un incremento en el precio del pan. Al día siguiente, es decir, el martes, Isachá Burgos, presidente de la UMPI, de la Unión de Productores de Pan, de Productores de Harina, declaraba que el pan no iba a subir de precio, dado que los productores de pan reciben un subsidio por cada saco de harina que producen, reciben un subsidio de 500 pesos del gobierno. Lo que se entendió, Manuel, lo que se entendió que era algo ya negociado entre el gobierno y los productores de pan. Pero pese a ello, tú no has visto una declaración, digamos, oficial del gobierno diciendo qué está pasando con el pan o qué va a pasar con el pan. Tú no lo has visto. Estas declaraciones del ministro de Agricultura no se pueden asumir como una declaración oficial del gobierno, aun cuando él es el ministro de Agricultura, porque justamente por eso, porque él es el ministro de Agricultura. El ministro de Agricultura no tiene que ver de manera directa nada con la producción de pan. Sí, el ministro de Industria y Comercio, sí, el gobierno, el ejecutivo, sí, eso sí. Pero el ministro de Agricultura no tiene competencia directa en el asunto del pan. Entonces, por eso, Manuel, uno como que no entiende realmente por dónde van las cosas. ¿Va a subir o no va a subir? Isachá Burgo dice que no va a subir en representación de la UMPI, pero ahora viene y dice el ministro de Agricultura, nada más y nada menos que el ministro de Agricultura, que va a subir, aunque no un 100%, como se dijo en principio, es decir, de 5 pesos a 10, sino que va a subir algo, pero va a subir. En definitiva, uno no entiende del todo por dónde va la cosa con este tema del pan. Bueno, Adelante, lo Manuel. cierto es que todo el mundo está al grito con la salsa de precios que se están registrando en diversos rubros, particularmente lo que integra la canasta básica familiar. Y justamente en el día de ayer, el expresidente Hipólito Mejía estuvo en el Palacio Nacional. Se le preguntó en torno a la salsa de precios y el exmandatario, dirigente importante del Partido Revolucionario Moderno, siempre muy original en su respuesta. Él mandó a la población a comprar en las guaguitas, esas guaguitas que operan en barrios, pero que, bueno, ya no tanto operan exclusivamente en barrios, sino en cualquier sector, no importa residencial del país, operan estas guaguitas que venden diferentes artículos de origen agropecuario y naturalmente los precios de venta son inferiores a los precios que ofertan los supermercados, por ejemplo. Pero en el caso del expresidente Mejía, a mí me llamó la atención las declaraciones que ofreció, porque él dice, compren en guaguita. Y si ustedes se van a comprar a supermercados, esos son problemas suyos. Pero vamos a ver, porque hay un video ahí de esas declaraciones cortas del expresidente Hipólito Mejía en el Palacio Nacional sobre este tema del alza de los precios. Así que adelante, señor director. Plátano caro. La gente en el campo, ahí la guaguita está vendiendo a 5 pesos. Y ahora, si tú vas al supermercado y te lo pagan a 10 o a 15, eso es un problema tuyo. Ve a la guaguita. Eso no. Naturalmente, es digo, debo decirte una cosa, la materia prima han subido. El maíz y la soya para los huevos y los pollos ha subido en el mercado internacional. Y el transporte ha subido. Es una explicación, pero la verdad que hay abundancia hay. Decir lo contrario es una... Pero bueno, algo tiene que decir la oposición. Eso, el plan de... Hay comida en el país. O sea, que no hay motivo para tal... Esas fueron las declaraciones que ofreció el expresidente Hipólito Mejía en una visita al Palacio Nacional cuando la prensa le preguntó en torno a la salsa de precios. Lo que el presidente responde es que la gente compre las guaguitas, el expresidente Mejía. Pero uno Diógenes, siempre ha seguido esa diferencia que es marcada
entre los expresidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández, actual líder de la Fuerza del Pueblo. Hoy se le preguntó, para que tú veas la diferencia de criterio entre Hipólito Mejía y el expresidente Fernández. Al expresidente Fernández se le hizo la misma pregunta en el día de hoy en torno a la alza de precios. ¿Y qué sugiere? Él aconseja al gobierno subsidiar los artículos que están aumentando de precio, fundamentalmente el pan. Y para que los amigos televidentes vean esa diferencia entre Hipólito Mejía y esa diferencia de criterios, que es una diferencia ya marcada en el tiempo, vamos a poner también las declaraciones del expresidente Leonel Fernández sobre el mismo tema. Sigue adelante, director. Aconsejaría al gobierno actual, no me están pidiendo consejos, pero en representación de lo que es el interés popular, me atrevería a sugerir que para evitar un incremento del pan y de otros productos sensibles de la canasta familiar, que el gobierno asuma el subsidio a esos productos. Aconsejaría al gobierno actual, no me están pidiendo consejos, pero... Bueno, ahí está. Fernández habló en una visita que hizo al Senado de la República, donde se le estaba rindiendo honores a Jimmy Sierra, un gran amigo de Fernández ya fallecido, y él aprovechó, la prensa aprovechó ahí para cuestionarlo en torno a ese tema de los aumentos de precios, y lo que él aconseja al gobierno es que hay que subsidiar los productos que están aumentando de precio. ¿Pero usted cree que eso sería posible económicamente, don Diógenes? Bueno, Manuel, es que conforme en las declaraciones de Isachá Burgos del viernes pasado, se está subsidiando la producción de pan. Recuerda que él dijo que el gobierno le estaba dando 500 pesos por cada saco. a los por cada saco, entonces se está subsidiando. Por eso era que decía que yo no entiendo qué es lo que está pasando con el tema del pan, porque ya se está subsidiando. Entonces, y no hay una posición oficial del gobierno respecto al tema luego del anuncio del alza del lunes. Por eso, justamente a eso era que me refería. Pero lo que tú dices con relación a las posiciones del presidente Leonel Fernández y del presidente Hipólito Mejía son asuntos meramente de forma, Manuel. Son meramente de forma. Uno es más chabacano, no, el otro es un poco más más de formal. Forma llamar a comprar en guaguitas y llamar a que el gobierno subsidie. Sí, ahí hay una diferencia abismal de fondo, es decir, no de forma. No, hay de forma y de fondo, hay de forma y de fondo, es la verdad. Sí. Bueno, vámonos con una pausa comercial y retornamos en breve con Manuel Reyes y los deportes.